Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 3 del ciclo 2019-1 ordinario virtual tenemos un tema bastante importante de la filosofía que es conocido como el periodo antropológico o periodo socrático. Así como les estoy planteando el curso y tomen como una sugerencia bastante importante, lo primero que ustedes deben entender cuando estudian un periodo de la filosofía es su objeto de estudio, para que así sepan de qué discuten los filósofos. Pero muchas veces el objeto de estudio depende mucho del contexto en el cual se encuentra un pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque el objeto de estudio, si bien recordarán del periodo anterior, fue el arjé. El periodo, el objeto de estudio del denominado periodo antropológico es el hombre. Entonces, si uno me pregunta, profesor, ¿y por qué cambió el objeto de estudio de un siglo para otro? Lo que pasa es que esa respuesta se responde en función al contexto. El contexto de este periodo antropológico es el famoso siglo V o el siglo de Pericles, que desde luego supuso un renacimiento o un florecer, de la cultura griega, que se expresa en escultura, con Fidias, en historia, con Herodoto, en filosofía, con Sócrates. O sea, lo que les quiero decir es que Sócrates y los sofistas no son un movimiento sui generis en la cultura griega, sino que son producto de todo un renacer de la cultura griega. Hay genios, ¿no? Tenemos a Herodoto, en tragedia tenemos a Sófocles, a Fidias y Sócrates. Sin embargo, si bien la cultura griega llega a este tipo de florecimiento, también comienza ciertos problemas en la polis. Estamos cerca, por ejemplo, de las guerras del Peloponeso, estamos después del gobierno de los 30 tiranos, entonces todo este clima convulsivo de la cultura griega hizo que se deje de lado el tema del arjé y se concentre más bien en los temas relativos al hombre. Y precisamente ese es el famoso giro antropológico. Vamos a resumir todo esto que he dicho en la pizarra de la siguiente manera. El contexto, como les había adelantado, es el famoso siglo V, antes de nuestra era, o sea, estamos antes de Jesús, o antes de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio, profesor? Como les dije, acá se da el giro antropológico. El giro antropológico supone dejar de lado los temas del cosmos, por ejemplo, cuál es el principio del cosmos, y comenzar a indagar sobre el hombre. Y todos los problemas relativos al hombre, como son cuál es el fin de la vida del hombre, qué es la justicia, si se dan cuenta, no solamente porque algunos dicen, profesor, como se llama periodo antropológico, solamente se investigan temas de antropología. No, hay algunos temas de antropología como cuál es el fin de la vida del hombre, pero también temas de filosofía política, como qué es la justicia, pero también temas de ética. Recordemos que Sócrates es el padre de la ética. Por ejemplo, ¿qué es la virtud? Es una pregunta clave. ¿Cómo entendían los filósofos de este periodo la virtud? Porque, ojo, la virtud, o en correcto griego, arete, era bastante importante para estos filósofos. Ahora, ellos entienden la virtud como la cualidad que permite que una cosa sea de la mejor manera posible. En ese sentido, para conocer la virtud de algo, debíamos primero conocer cuál es el fin de ese algo. Pensemos, ¿cuál es la virtud de un caballo? Me pregunto uno de ustedes. Bueno, para responder eso, primero debemos saber cuál es el fin de un caballo: correr. Entonces su virtud será correr bien. ¿Cuál es el fin de un cuchillo? ¿O cuál es la virtud de un cuchillo, profesor? Para eso primero tenemos que saber cuál es el fin del cuchillo. El fin de un cuchillo es cortar. La virtud será cortar bien. En ese sentido, si nos preguntamos, porque era un interrogante bastante importante, tanto para Sócrates como para Protágoras, ¿qué es la virtud? ¿O qué es la virtud para el hombre? ¿O cómo el hombre puede ser virtuoso? Lo primero que debíamos indagar es ¿cuál es el fin del hombre? Para los filósofos de este contexto, el fin del hombre es ser un ciudadano. Por ende, su virtud será ser un buen
ciudadano. Y lo que viene a continuación es como que la manzana de la discordia entre Sócrates y los sofistas. Yo puedo enseñar a alguien a ser un buen ciudadano, esto es, la virtud se puede enseñar. Vamos a ver que esto es uno de los puntos claves del debate entre Sócrates y los sofistas. Ahora, claro, cuando hablamos de los sofistas, sofistas viene del griego sofos, que quiere decir sabio. Entonces los sofistas eran sabios, eran maestros errantes que viajaban de ciudad en ciudad y cobraban por impartir conocimiento. Ahora, ellos fundamentalmente dirigían, digamos, sus enseñanzas a quienes querían ser políticos. Por eso no es casualidad que Pericles haya encargado a Protágoras que haga una suerte de constitución de una colonia de Atenas. Entonces, los sofistas se dirigían a quienes iban a ser futuros gobernantes. ¿Qué les enseñaban, profesor? A discutir, ¿no? La retórica. Le enseñaban también gramática, componer buenos discursos, ¿no? Ahora bien, como señala en su boletín, si bien los sofistas no eran una escuela homogénea como los pitagóricos, los eliatas o los milesios, hay ciertas cosas que los une. Por ejemplo, la primera idea clave que tienen la mayoría de sofistas es que considera que no podemos llegar a conocimientos absolutos. Pero también lo une sostener que la virtud se puede enseñar. Y precisamente ellos te enseñaban la virtud y por ello te cobraban. Entonces, los sofistas son varios, nosotros vamos a ver fundamentalmente a dos, primero a Protágoras, el más lúcido de ellos, luego a Gorgias, y vamos a ver cómo ellos se enfrentan con Sócrates.